Buenas tardes a todas y a todos. El acta de la sesión tercera ordinaria se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la cuarta sesión ordinaria queda a disposición de las señoras y señores diputados. ¿Y de la cuenta, señor secretario? Presidente, no hay documentos para la cuenta. Ok. Por consiguiente, ofrezco la palabra sobre la cuenta. No hay materia que tratar. Orden del día. Esta sesión tiene por objeto recibir, en representación del Consejo de la Comisión para el Mercado Financiero, a su vicepresidenta, señorita Rosario Celeón Foster, que va a exponer respecto de la invitación que le formulé a esta comisión. Así que tiene la palabra Rosario. Muchas gracias por la invitación. Esta es la primera sesión a la que asistimos como Comisión para el Mercado Financiero, a contarles cómo hemos colaborado en términos de fiscalización con esta iniciativa que creemos que es de la mayor importancia, que puede ayudar a mejorar el ejercicio de los derechos que establece la Ley de Sociedad Anónima en favor de los cuerpos de bomberos. Me acompaña hoy día, señor presidente, Cristian Álvarez, nuestro intendente de supervisión de mercado de valores, que ha estado encargado de las funciones de fiscalización, y José Antonio Gaspar, el jefe del área jurídica, y estamos aquí a disposición de ustedes para atender las preguntas que puedan tener. Tenemos una presentación muy breve y, si me permiten, me gustaría simplemente hacer la introducción y después dejarlo con los expertos. Brevemente comentarles sobre la Comisión de Mercado Financiero. Entiendo que es una institución nueva que reemplaza a la Superintendencia de Valores y Seguros, y en 2 minutos para contarles eso, el marco legal, qué de esta ley cae dentro del perímetro de la comisión, y luego pasar a contarles lo que ha sido la actividad de fiscalización durante el ejercicio 2007 y 2018. Entonces, brevemente, para ustedes que han interactuado con la Superintendencia de Valores y Seguros desde hace muchos años, a contar de enero del 2018, en virtud de la ley 21.000, ahora pasamos a llamarnos Comisión para el Mercado Financiero, y entonces en lugar del superintendente hay un consejo, y yo vengo en representación de ese consejo. El perímetro regulatorio, el marco regulatorio de la comisión es el mismo que ustedes conocían. Somos los encargados de la regulación y fiscalización de los mercados de valores y seguros. Y ahora pasamos al tema que nos convoca en esta citación. Les queremos contar sobre las gestiones que ha realizado la superintendencia hasta el año pasado, la comisión a contar de este año, en lo que tiene que ver con la implementación de la ley 20.954, que, como ustedes saben, tenía por objetivo perfeccionar este mecanismo de remate de las acciones no reclamadas por titulares en beneficio de los cuerpos de bomberos de Chile. En síntesis, esta ley lo que establece son obligaciones para aquellas personas que por su giro de actividad mantengan en su cartera acciones a nombre propio, pero por cuenta de terceros. Ahí se hace una precisión que eso excluye los casos de los mandatarios por ley de probidad, y establece en síntesis dos obligaciones: informar a la Comisión para el Mercado Financiero o a la Superintendencia de Bancos, en el caso de los bancos, en el mes de marzo de cada año, la identidad de aquellos terceros por cuenta de quienes mantengan acciones a su nombre, y con este detalle que está expuesto aquí: nombre, apellido, cédula de identidad, domicilio, número de acciones, emisor, cualquier otro dato útil para indemnización de las acciones y el accionista. Esta ley la plantearon, la analizaron en esta comisión, así que no sé si tiene sentido ir en tanto detalle. Y en caso de que identifiquen dentro de esta cartera casos en que no cuentan con información de la identidad de los titulares, la ley les exige hacer publicaciones en el diario oficial, en diarios de amplia circulación nacional, dentro del mes de mayo de cada año. Vencido el plazo de 5 años desde que se publica ese último aviso, se establece la obligación de rematar esas acciones, y se contempla una disposición transitoria que, respecto a las acciones que fueron adquiridas antes del año 81, cuando se aprobó la ley de sociedad anónima, se establece un plazo más breve de 1 año. Y el objetivo de esto, entonces, es que se rematen esas acciones que no tenían titular, dejar el dinero obtenido en esos remates a disposición de los eventuales interesados, por si alguien quisiera reclamar dentro del plazo de 1 año adicional, y vencido ese plazo, entonces, estos fondos, junto con los dividendos, pasan de pleno derecho a la propiedad del Cuerpo de Bomberos de Chile. En el caso de la Comisión de Mercado Financiero, el ámbito de entidades que están sujetas a nuestra fiscalización, que cabe dentro del ámbito de aplicación de esta norma, son los que están listados acá abajo. Son 100 entidades, corredores de bolsa y agentes de valores, sociedad administradora general de fondos mutuos, también de fondos de inversión, administradores de carteras individuales, las 3 bolsas de valores y básicamente el depósito de valores.
Y aquí es simplemente pasar a contarles lo que hemos hecho en términos de fiscalización. Y yo creo que Cristian Álvarez es la persona más indicada para hacer eso, si me lo permite, señor presidente. Buenas tardes, señor presidente. ¿Se escucha bien? Sí. Buenas tardes, señor presidente y honorables diputados. Vamos a comentarles a partir de lo que fue el primer reporte de esta ley, que fue el reporte de marzo del año 2017. En aquella oportunidad, del total de entidades fiscalizadas que están sujetas a esta disposición o que podrían estar sujetas a esta disposición, que son las que señalaba nuestra vicepresidenta, de esas 100 entidades, del total de esas 100 entidades, 34 entidades reportaron al mes de marzo que tenían efectivamente, ¿no es cierto?, acciones a nombre propio por cuenta de terceros, 34 entidades. Y por lo tanto cumplieron cada una de ellas, ¿no es cierto?, con lo que es el mandato legal al respecto. Ahora bien, de esas 34 entidades, una de ellas señaló además que de las acciones que tenía, ¿no es cierto?, a nombre propio por cuenta de terceros, no tenía identificados dueños, que fue la Bolsa de Comercio de Santiago. En el resto, es decir, las restantes 33 entidades, para todas las acciones que tenían a nombre propio por cuenta de terceros, sí tenían identificados plenamente a sus dueños, ¿ya? Dado eso, la Bolsa de Comercio de Santiago, además en cumplimiento de lo que es la misma disposición, ¿no es cierto?, que está establecida en este cuerpo legal, publicó en el mes de mayo 2 avisos, el primero en el Diario Oficial el día 13 de mayo de 2017 y el segundo ya en el Diario La Tercera el día 19 de mayo. En la publicación estableció cuántas y cuáles eran las acciones que estaban en esta condición. Y en total eran 35 millones, monto aproximado, de acciones correspondientes a un total de 149 emisores de acciones, ¿ya? Esta publicación viene con el detalle de cada una de estas acciones, ¿no es cierto?, individualizadas. Ahora, un tema relevante de mencionar y destacar es que en el mismo aviso que hace la Bolsa de Comercio en esa oportunidad en el Diario Oficial, señala que todas estas acciones, es decir, las 35 millones de acciones y fracción, fueron adquiridas antes del 22 de octubre del año 1981. Y por lo tanto, en todas estas les es aplicable el artículo transitorio. Es decir, el plazo, ¿no es cierto?, en este caso es de 1 año y no de 5 años. Dado eso, a partir del último de los avisos, que es el 19 de mayo, corre el plazo de 1 año, que por lo tanto es en mayo próximo, para que ya la Bolsa proceda a lo que es el remate de estas acciones y dejar, como decía nuestra vicepresidenta, ¿no es cierto?, en la disposición legal, dejar a disposición esos recursos durante 1 año, en caso de que efectivamente ingresara algún eventual interesado que acreditara dominio. Y transcurrido ese plazo, entonces estamos hablando ya de mayo, junio 2019, la Bolsa de Comercio estaría obligada, ¿no es cierto?, a poner ya a disposición del Cuerpo de Bomberos de Chile estos recursos, más obviamente todos los dividendos asociados a estas acciones que hayan sido devengados. Eso es desde el punto de vista de esta información del año 2017. Ahora, estos antecedentes, en resumen, fueron comunicados a esta comisión a través de un oficio que se envió el día 16 de mayo del año pasado y el día siguiente, en sesión de esta misma comisión, también expusimos estos antecedentes. Un punto relevante es que en esta sesión del 17 de mayo, nosotros también, en ese momento como Superintendencia de Valor y Seguro, hoy día como comisión, informamos a los miembros de la comisión que dentro de nuestras actividades de fiscalización, establecidas dentro de lo que es el plan anual de fiscalización, es decir, entre ellos también a entidades que están afectadas a estas obligaciones, íbamos a efectuar labores orientadas a verificar la consistencia de la información que había sido reportada, ¿ya? Y eso lo fuimos haciendo en función de lo que fue ya la ejecución del plan 2017. Los resultados de esas actividades también las fuimos comunicando a través de un oficio en el mes de octubre, que obviamente era un oficio con resultados parciales,
Y luego también a través de otros oficios, y el último de esos, el día 20 de febrero, un oficio en este caso a la Cámara, en respuesta a un requerimiento de la Cámara de Diputados, ya con el resultado completo de lo que era el plan de fiscalización. Y el resultado completo de este plan de fiscalización indicaba que pudimos constatar del total de entidades revisadas, ¿no es cierto?, en esta materia, pudimos constatar 2 casos en los cuales había algunos errores en lo que se nos había reportado inicialmente en el mes de marzo. Ahora, pedimos rectificar obviamente esos errores, pero sí es importante también destacar que ninguno de estos errores tenía que ver con que hubieran entonces aparecido, por decirlo de alguna manera, acciones innominadas, es decir, en donde no había dueño. Eran precisiones que había que hacer respecto de la cartera que sí tenía identificado dueño. ¿Ya? Eso también es importante señalar. Eso diría yo que es en el caso del ejercicio 2017 y a propósito del reporte de marzo de 2017. En el caso de lo que es el reporte de marzo de 2018, esta es información ya más reciente, de nuevo, del total de entidades, que en esta fecha, ¿no es cierto?, son 100, 33 entidades fiscalizadas reportan, ¿ya? ¿Por qué no son las mismas? Porque, bueno, tenemos durante el año 2017 algunos procesos de fusión, por ejemplo, entre algunas administradoras que, ¿no es cierto?, hoy día son una, básicamente. Ahora, de estas 33 entidades, nuevamente tenemos una que es la Bolsa de Comercio, que vuelve a reportar entonces acciones en las cuales no tiene dueño identificado, ¿ya? Desde un punto de vista práctico, son las mismas acciones que las reportadas el año anterior. Pero sí, en la presentación queda evidente que hay una diferencia en la cifra, en el número de acciones y en el número de emisor. Hay un emisor menos porque también se produce una absorción durante el año 2017 y las acciones son por un monto algo superior al del año 2017. ¿Ya? Y uno de los motivos que está detrás de los principales es que también durante el ejercicio y en un proceso que es habitual, ¿no es cierto?, se generan repartos, por decirlo de alguna manera, ¿no es cierto?, generación de acciones liberadas de pago, ¿ya? Y por lo tanto, una misma acción, ¿no es cierto?, puede dar lugar a una acción y fracción en cierto periodo, ¿ya? Pero el universo, como digo, es básicamente el que había sido reportado el año anterior. Ahora, dicho eso, lo otro relevante es señalar que también la Bolsa nos informa en esta oportunidad que respecto de aquellas acciones que habían sido puestas a conocimiento del público, por decirlo de alguna manera, es decir, en el aviso, no había tenido hasta la fecha ninguna presentación, ¿no es cierto?, de ningún eventual interesado en decir, estas acciones son mías. No había ninguna presentación y por lo tanto lo más probable es que este proceso termine así, ¿ya?, en el periodo de mayo de 2017. Ahora, bueno, hay un anexo que yo me lo salté, que está en la presentación, que incluye el detalle de cada una de esas acciones y que también lo tienen ustedes en su presentación. No tengo acá cómo ir, pero puedo seguir esta y luego me devuelvo. Acá es solamente para darles una referencia de cuáles son los tipos de acciones que hay, ¿ya? Tenemos, como decía, son 149 emisores. Esta es una parte y por lo tanto hay empresas que uno pudiera decir, bueno, son empresas que habitualmente están, ¿no es cierto?, apareciendo, por ejemplo, en las cotizaciones en bolsa, y otras empresas que no necesariamente están así en esa condición. Entonces, ese es el listado completo de acciones entonces publicadas en el 13 de mayo de 2017. Si uno hiciera una estimación, nosotros hicimos una estimación de valor de estas acciones. Hicimos la estimación al mes de diciembre del año 2016 en función de cierta información, ¿no es cierto?, financiera, y el valor de las acciones era aproximadamente 12.000 millones. 12.000 millones. 12.000 millones de pesos. Ahora, esa misma base de acciones valorizadas
al 31 de diciembre y se incrementa, ¿no es cierto?, por temas de precio a alrededor de 17.000 millones. Y el último ejercicio que se hizo en forma muy reciente estos días, ya con algunas condiciones de precio, es también cerca de 17.600 millones. ¿Ya? Ese es el valor aproximado. Ahora, hay que tener en cuenta que acá está parte de estas acciones valorizadas porque en nuestros casos no tenemos elementos de precio de mercado como para poder decir, ok, este es el valor que les corresponde. Pero yo diría que es una cifra bastante, claro, una cifra, por lo menos un piso que hay que considerar. Ahora, obviamente, como estas van a remate, ¿no es cierto?, el valor final va a ser el que en ese momento esté como condición, ¿ya? Ahora, desde el punto de vista entonces de lo que es ya el reporte de marzo de 2018, estos son los antecedentes y lo que sí nos gustaría agregar es que, bueno, así como el año pasado nosotros hicimos una serie de actividades, ¿no es cierto?, de fiscalización en esta materia. Esta es una labor que obviamente tenemos también considerada en estos planes y por lo tanto dentro de nuestro plan de fiscalización 2018 vamos también a hacer una revisión de aquellas entidades, ¿no es cierto?, que han estado reportando esta información de nuevo para verificar lo que hicimos el año pasado, es decir, que efectivamente hubieran reportado lo que tenían que reportar, que las acciones, ¿no es cierto?, que nos informaron efectivamente tenían dueños y que por lo tanto no habían acciones que tuvieran en custodia respecto a los cuales no tuvieran identificado a esos dueños, ¿ya? El último elemento que quisiéramos comentar es que también a propósito de lo ya señalado, esta cartera de acciones que tiene hoy día la Bolsa de Comercio, nosotros vamos a estar obviamente atentos a lo que es ya el proceso que sigue. Es decir, todo lo que tiene que ver con el remate para, ¿no es cierto?, verificar que obviamente la Bolsa de Comercio en este caso cumpla con todo lo que es el mandato legal que se le exige en este caso de realizar la liquidación de estas acciones y luego poner estos recursos a disposición por un año. Sí. Gracias. Yo solo agregaría que la voluntad de la Comisión va a seguir informando hasta a la Comisión de Bomberos sobre la evolución de este tema para este año y para los años que siguen, así que quedamos a su disposición. Queremos agradecer a la vicepresidenta del Consejo de la Comisión, a su asesor jurídico y a su intendente también por la claridad de la exposición. Sepan ustedes que hemos recibido otro tipo de informes que no son de la calidad ni la precisión que plantean ustedes, así que se lo agradecemos de sobremanera. También quiero hacer presente que nos acompaña, como es costumbre en esta comisión, el presidente de la Junta Nacional de Bomberos, don Miguel Reyes, y su asesor jurídico, don José Rivas. Ofrezco la palabra el diputado Undurraga, el diputado Ortiz. Gracias, presidente. Bienvenido, muchas gracias por la información. Dos preguntas. La primera, ¿cómo garantizamos que la pérdida de valor comercial no sea tan efectiva en relación al proceso de remate de las acciones, digamos? Yo sé que son oscilantes y que no hay ni un precio garantizado y lo que tú estás señalando, digamos, un estimativo de cierre, de ejercicio seguramente, las condiciones de mercado son las que son, digamos, pero para que exista efectivamente una tranquilidad por parte del cuerpo de bomberos en relación a, digamos, que esto no vaya a ser un negocio de terceros, digamos, por ocultar información o darle un valor muy menor, digamos, a este paquete accionario que es bastante atractivo. Y además es desde luego muy beneficioso, digamos, para la comunidad. Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta, ¿estas acciones tienen utilidades retenidas en cartera? ¿De qué monto estamos hablando? Ahora, respecto a la última pregunta, sí, la cifra de dividendos devengados en el fondo son aproximadamente 1.700 millones adicionales, ¿ya?, que obviamente se sumarían a lo que es el monto por la liquidación, por la venta. Ahora, respecto de lo que es, la venta, obviamente nuestro
nuestro interés en este caso va a ser de que efectivamente se realiza a condiciones de mercado, ¿ya? Y por lo tanto un proceso que vamos a tener que seguir para justamente garantizar lo que usted, diputado, señala. Perdón, ¿le puedo contar? Cuando estamos hablando de los 1.700 millones de pesos de utilidad retenidos, eso no tiene que ver con trabajo de esa plata, es nominal, o sea, no tiene intereses, no está en una cuenta, digamos, que genere utilidades. Sí. Don Cristian. Por favor. Perdón. Disculpa, es una formalidad sí, para sí, todos perdón. nuevos, incluso para mí, así que no. Sí. No. Sí. Claro. A ver, respecto de los dividendos, son dividendos efectivamente asociados a las acciones que hoy día, ¿no es cierto?, están dentro de lo que es la custodia de la bolsa. Ahora, lo que sí está considerado también como parte ya de la entrega final, ¿no es cierto?, son los intereses y reajustes que se generen a propósito de los recursos que se obtengan de la venta. Porque la venta de estas acciones, ¿no es cierto?, que correspondería ya mayo, junio de este año a la liquidación, el remate, ¿no es cierto?, genera recursos que tienen que estar un año a disposición de eventuales interesados que obviamente demuestren que tienen alguna propiedad sobre esos recursos. Ahora, esos recursos entonces durante el año también generan intereses y reajustes. Y lo que corresponde es que la bolsa, una vez transcurrido ese plazo, entonces entere en favor del cuerpo bombero los recursos, los intereses y reajustes que se hayan obtenido de esos recursos y los dividendos, ¿no es cierto?, asociados a las acciones que en su momento dieron lugar a estos recursos. Disculpe, por su intermedio. Vale decir, para que a esta comisión le quede absolutamente claro, o sea, si una acción del Banco de Chile que estaba ahí generó 100 pesos el año 93, son 100 pesos y de esa fecha hoy día en los 1.700 o son 100 pesos con reajuste hasta llegar al día de hoy para llegar a los 1.700 millones de pesos. Don Cristian. Perdón. Don José Antonio. Por su intermedio, señor presidente, para responder al honorable diputado. La ley, esta ley en la que regula esta hipótesis, regula expresamente el plazo de dividendos que son considerados en este proceso. Y la ley expresamente contempla que son exactamente los dividendos de 5 años anteriores al remate. Entonces, si considerando la hipótesis de trabajo que el remate es en mayo de 2018, se consideran los dividendos desde mayo de 2013 en adelante de estas acciones y, como dijo el señor intendente, con los reajustes e intereses, tema que también está regulado expresamente en la ley, reajuste, bueno, conforme a la unidad de fomento, y en cuanto a los intereses, intereses corrientes para operaciones reajustables por todo ese periodo acumulado. Muchas gracias. Tiene la palabra el diputado Ortiz. Señor presidente, un saludo especial a la vicepresidenta que está debutando en la Comisión para el Mercado Financiero. ¿Por qué se lo digo a través suyo, presidente? Qué importante la ley que sacamos, la Comisión del Mercado Financiero cambió todo, absolutamente todo. Porque la Superintendencia de Valores y Seguros, con el respeto que yo le tengo, nunca, jamás nos pudo dar una información veraz. En circunstancias que nosotros en 2 leyes, esta Comisión Permanente de Bomberos, nos preocupamos en forma especial, pero muy especial, con el tema de las acciones, estas acciones que está claro, con 5 años y no hay heredero, tienen que traspasárselo a la Junta Nacional. Y en eso un reconocimiento a través suyo a Miguel como presidente, que nunca perdiste la fe tú, y aún más, la Junta Nacional hasta el día de hoy tuvo que contratar abogados especiales para este tema. ¿Para qué decir de Fernando Recio, que el eterno aquí, el jurídico de bomberos? Qué diferente a la información que tuvimos la semana pasada. La semana pasada, y lo tocamos el tema los que estuvimos, yo planteé claramente que toda la plata está en la Bolsa de Comercio de Santiago. ¿Te acuerdas? Porque los que somos de los fundadores, primero la Comisión Especial y ahora la Comisión Permanente de Bomberos, teníamos clara que no están en los bancos, están en la Bolsa de Comercio de Santiago, por razones obvias.
Más todavía que la bolsa ha tenido un movimiento fuera de serie. Es por eso que nos preocupamos todos, no algunos en especial, toda la comisión. En las dos leyes que modificamos esto, la 20.880 y después la 20.954. Esta última es reciente, el 29 de octubre del año 2016. ¿Por qué se lo digo? ¿Por qué la felicito? Usted también fue parte de estas leyes, cuando era asesora del Ministerio de Hacienda en nuestra Comisión de Hacienda. Le consta. Y a usted debe recordarse que algunos, porque yo soy el único titular de Hacienda el año pasado, que yo soy titular de... Oye, y le recordé a usted también y al respectivo ministro, y cuando hicimos las modificaciones, que estaba pendiente lo de los bomberos. Por eso que colocamos una glosa especial que la desarrolló Fernando Recio, con el visto bueno de Miguel Reyes, y que yo la ingresé. Ahora está la verdad. Se dan cuenta la diferencia de 300, 400 millones que plantearon dos bancos, el Chile y el Santander, y los otros no contestaron a través suyo. Sí. Es bueno, vicepresidenta, que usted le haga ver a don Joaquín Cortés, que tiene todas las atribuciones, ya lo escuchamos hace un rato en la Comisión de Hacienda, no pueden el resto de los bancos no contestar este tipo de cosas. No puede ser que dos bancos solamente, los más con mejor espalda financiera, contestaron y con una cosa mínima, total y absoluta. Más aún, es bueno que usted lo sepa, vicepresidente. El abogado de la Junta Nacional de Bomberos, que no está aquí en este instante, pero aquí está, perdón, está allá. No, es que te cambiaste para acá. Po. Pero tú, con Fernando Recio, y tú, Miguel, hicieron la siguiente afirmación la semana pasada. Está en el acta. No corresponde a la realidad, aún más. A través suyo, presidente, a ti te solicitaron que tú entregaras la información que tenías. Hiciste lo que corresponde a un profesional, po, el secreto de la profesión. ¿Cómo le iba a entregar algo cuando no fueron capaces en todo este tiempo de saber la verdad y llegaron con una cosa así de mínima? Se lo digo porque ahora es la responsabilidad de ustedes, ¿eh? De la Comisión para el Mercado Financiero. Ahora, te lo digo sinceramente, primero hay que cumplir, sí o sí, el remate ahora en mayo. Sí o sí, pero sí o sí. Y que son cantidades impresionantes, ¿eh? Más de, digamos, la parte bruta son 14.000 millones de pesos, pero no están contemplados los intereses. Eso puede llegar a una cantidad increíble. Y lo que sí está claro, que se devuelven esas plata un año más después. Eso lo discutimos ampliamente en las leyes. Quiere un plazo prudente, porque podía aparecer de repente, no sé, un nieto, un bisnieto, ¿te acuerdas que lo conversamos aquí? Que a lo mejor no supo, y en la discusión en la historia femenina de estas dos leyes, lo que planteamos fue que podían tener en ese año la posibilidad que algunos que no supieron lo hicieran, que iban a ser los mínimos, ¿eh? Los mínimos. No nos olvidemos que primero la 18046 es de antes del año 90. Nosotros lo reactualizamos del 90 al 94 y después sacamos estas dos leyes. Yo me alegro muchísimo y a través suyo, presidente, los felicito. La primera tarea que lo están haciendo muy bien. Pero no podemos dejar pasar a llevar los plazos, porque si no están atentando contra la ley. Y me parece muy bien que alguna vez la Bolsa de Comercio de Santiago se le pidió tantas veces esto. Y yo fui muy terminante con la Bolsa de Comercio. En la Comisión de Hacienda hubo un proyecto de ley que tiene que ver con las bolsas de comercio. Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valparaíso y la electrónica. La Bolsa de Comercio de Santiago tiene el 94,5% de todas las acciones que se transan en Chile. Casi el 95%. La de Valparaíso, que está muriendo de todo punto de vista, y la financiera, que debe tener un 2%, y que se asustaron los dueños de banco y cambiaron el directorio, porque los podían acusar cualquier inversionista que eran juez y parte. O sea, qué importante saber la relación. Entonces yo lo que le pido a usted, señor presidente, ellos tienen la mejor disposición. Los felicito a todos.
y también tu perseverancia y tu constancia y todo usted y Fernando y tú. Esto hay que cumplirlo. No puede pasar el último día de mayo si no se remata todo. No puede pasar. Y va a cambiar el financiamiento para nuestros bomberos de Chile. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, José Miguel. Tiene la palabra don Miguel Reyes, presidente de la Junta Nacional. Presidente, Por lo yo menos quiero, la en primer lugar, agradecer la completa información que nos ha entregado en la Comisión de Mercado Financiero. Hace más o menos unos 10 años a esta parte, nuestro estudio jurídico externo, que se encarga justamente de pesquisar las acciones no cobradas, don Manuel Acuña, me hizo presente que habían encontrado en la Bolsa de Comercio una bolsa negra. Valores, como lo que aquí se están dando a conocer, que correspondía a sociedades del siglo XIX y que se iban repitiendo, se iban manteniendo, pero que tenían que llevar una contabilidad distinta porque no eran propias de la bolsa. Pero no se tenía toda la información del caso, por la cual no se podían perseguir esos recursos. Así que nos mantuvimos en compás de espera, y era cosa de unos 6 años atrás, leyendo en el Mercurio, la parte económica, sale la información que un prestigioso estudio jurídico de Santiago, en asociación con la Ilustre Municipalidad de Santiago, había requerido a un tribunal de la capital una herencia yacente que justamente correspondía a acciones que estaban en la Bolsa de Comercio. De inmediato nos comunicamos con don Manuel, concurrió a mi oficina y determinamos que nos íbamos a hacer parte en esa demanda, porque en definitiva las acciones no estaban perdidas. Existían destinatarios finales que eran justamente bomberos. Pero si lo miramos desde el punto de vista jurídico, no éramos herederos. Nosotros somos los destinatarios cuando no hay herederos. Por lo que no duramos más allá de 2 meses en el proceso y nos excluyeron. Tuvimos una paciencia bastante larga hasta que sale el fallo en primera instancia y rechaza la pretensión de quienes pretendían estas acciones. Apelan, la Corte de Apelaciones le rechaza nuevamente la demanda y por último la Corte Suprema no da lugar. Frente a eso, don Manuel Acuña me llega con la copia de la sentencia y me dice: don Miguel, ¿qué hacemos? ¿Qué opina usted? Yo le digo, usted es el que estaba llevando a cabo esto. ¿Cuál es la sugerencia? Tenemos 2 acciones. Una, seguir por la vía judicial a cobrar estos valores y vamos a estar 10 años litigando en todo esto. ¿Y cuál es la segunda? Modificar la ley. Yo le dije, me inclino por esto, porque indudablemente no va a ser los 8 o 10 años que vamos a estar peleando. Y elaboramos junto al diputado Alberto Roble en su momento el trabajo de esta ley, que se vio el respaldo de todos los señores diputados de la comisión, que lograron que este proyecto se avanzara bastante rápido. Y lo que es más importante, logramos un aspecto que inicialmente la superintendencia no había respaldado. Porque si nos íbamos, y quienes somos abogados tenemos la costumbre de ser respetuosos de la ley, pero aquí habían acciones del siglo, y hay acciones que son de empresas del siglo XIX. Es decir, indudablemente otras, el grueso son de allá por los años hasta 1940, 1950. En una sociedad machista en que el marido no le informaba ni a su señora, ni menos a los hijos, en qué invertía. De consiguiente, los posibles herederos tenían escasas posibilidades de acceder a estos bienes. Sin embargo, había un destinatario final que son los bomberos. Por eso, si establecíamos ese plazo de 5 años, íbamos a seguir esperando un tiempo bastante prolongado en desmedro de una institución que requiere permanentemente de más recursos. Afortunadamente nos entendieron, el Ministerio de Hacienda también así lo señaló en su momento,
y logramos mantener el plazo de 1 año para los efectos de que comparecieran en vista de la publicación que se hace, y si no lo hacen antes que termine el año, lícitamente las acciones se rematan y se mantienen otro año más para que después sea cobrado, si no, pasa a bomberos, si no comparecen a retirar esos montos. Así que les he contado esta pequeña historia que, como digo, es bastante importante, pero que para nosotros, como digo, son muy relevantes. Para mí en lo personal ha significado una paciencia realmente intensa, pero que va a haber su fruto. ¿Por qué? Porque nosotros sabíamos que eran montos elevados, montos significativos, y que, por cierto, van a permitir, yo diría, no tanto el financiamiento de los cuerpos bomberos. Yo lo he señalado claramente que los montos, hoy día, afortunadamente, después del terremoto del año 2010, hemos logrado reconstruir esos cuarteles con recursos que el Estado nos ha proporcionado. Hemos logrado a través de los gobiernos regionales ir reemplazando el material mayor, los vehículos de bomberos. Pero además de eso, nosotros tenemos otras necesidades que se satisfacen también con proyectos regionales. Sin embargo, en numerosas regiones del país, particularmente la zona de la región de los ríos y otras en que los cuarteles son de madera, tienen 40, 50 más años y están prácticamente muy deteriorados, por lo que se hace necesario reemplazarlos. De modo que nuestra sugerencia interna del bombero es justamente estos recursos orientarlos fundamentalmente a entregarles dignidad en los cuarteles de bomberos para que tengan un confort adecuado antes de poder concurrir a atender la emergencia. Por eso que los montos que aquí se han señalado son relevantes, pero tengan la absoluta certeza de que van a ser invertidos adecuada y convenientemente. Yo ya les he manifestado el año pasado a los dirigentes de bomberos que yo no voy a repostular nuevamente como presidente, ya 12 años creo que es un tiempo bastante prudente. Mi mandato termina el 30 de junio de este año, voy a quedar como presidente honorario. Desde ese punto de vista ahí voy a estar vigilante de que los recursos se inviertan en lo que nosotros vislumbramos en un momento, y que se ha logrado todo esto gracias a la colaboración particular de esta comisión. Así que desde ese punto de vista, presidente y honorables diputados, yo quiero expresarle personalmente a la vicepresidenta de la comisión y al personal de la superintendencia nuestra gratitud por la forma completa y tal como decía el diputado Ortiz, distinta a la información que hemos recibido hoy día con la que recibimos la semana pasada. Aquí vemos un trabajo bastante acucioso, todavía hay algunas observaciones que tiene nuestro estudio externo, pero en lo grueso yo creo que estamos plenamente conformes con lo que se ha logrado hoy día. Y esperamos, como digo, de que ya a fines del mes de mayo podamos ver los primeros resultados para conocer el remate de estas acciones. Esperar un año más ya no va a ser tanto, porque hemos conseguido, como digo, lo más importante, que estos recursos no se pierdan y sean utilizados por empresas que tienen una situación económica en general descollante, particularmente, como decía el diputado Ortiz, la Bolsa de Comercio, en donde se concentraba la mayor cantidad de acciones. Entonces, habían indudablemente instituciones o empresas que disfrutaban de estas acciones que no tendrían dueño, pero que ellos las consideraban como suyas. Ahora van a llegar justamente al destinatario final, que en la ley es justamente nuestra institución Bomberos de Chile. Esto, señor presidente, gracias. Muchas gracias, don Miguel. Tiene la palabra el diputado Bobadilla. Presidente, dos cuestiones. Lo primero, sin duda que hay que valorar la iniciativa legal que permitió estar en la situación que hoy día se encuentra. Y creo que ha sido un tremendo aporte para que estos escasos recursos que tiene Bomberos los podamos ir incrementando a través de esta iniciativa legal. Así que eso es lo primero. Lo segundo, destacar la tremenda labor que ha tenido Miguel Reyes como presidente, y no solo como presidente, sino que como bombero, una trayectoria tremenda. Lo conozco hace muchos años y creo que Miguel, por su intermedio presidente, Bomberos de Chile le debe mucho a este presidente, que ha sido un gran presidente, un gran gestor, que ha permitido que los bomberos tengan una situación muy, pero muy distinta a la que tenían hace algunos años atrás. Así que, por su intermedio, presidente,
un floridano adoptivo a otro floridano, mi sincero reconocimiento por la tremenda labor que ha desarrollado Miguel. Y lo tercero, sabemos y entendemos la urgencia que tiene Bomberos por disponer de estos recursos. Y sabemos que hay plazos que están establecidos por lo que ustedes nos han informado. ¿Existe la posibilidad y por qué podría ser de que estos plazos no se cumplan? Hablamos del mes de mayo, ¿cierto?, de este año. ¿Qué debiera ocurrir para que esto no fuera así? Porque, reitero, sabemos y entendemos de la urgencia de estos recursos y si se alteran los plazos, sin duda que vamos a postergar los plazos en que también Bomberos va a recibir estos recursos. Nada más, presidente. José Antonio, Cristian. Muy brevemente, yo valoro lo que plantea el diputado Bobadilla de una ley bien diseñada. La vida de los supervisores a veces es compleja porque las expectativas son altas y hay veces que uno no tiene tanta claridad de ámbito de facultades. Acá yo creo que el trabajo legislativo que se hizo y previo de identificar dónde había un tema y diseñar un marco legal que nos permite hoy día llegar a contarles esto. Y lo otro es rescatar que la Comisión de Mercado Financiero empezó a funcionar en enero. La labor de fiscalización que está comentando acá la empezó la Superintendencia de Valores y Seguros hace un par de años. Yo creo que la clave de que estamos acá es porque se consideró como una actividad de fiscalización más. O sea, se entendió que es parte de nuestro rol. Creo que vamos a poder cumplir mejor nuestro rol desde la perspectiva de que nosotros también nos corresponde fiscalizar a las bolsas. Y en ese sentido también tenemos todo ese músculo para poder verificar y mantener informada esta comisión. O sea, yo creo que si no les venimos a contar nosotros en mayo, ustedes nos van a preguntar, pero cuenten con que les vamos a informar proactivamente cómo va desempeñándose ese proceso. A lo mejor, no sé si José Antonio quiere complementar algo. Don José Antonio. Solo por su intermedio, señor presidente, solo complementando. Como describió la vicepresidenta, está dentro de las facultades de fiscalización de la comisión. La hipótesis que usted se refiere sería un eventual incumplimiento de las disposiciones legales y por eso están ahí las facultades que tendríamos. Y si me permite también, señor honorable diputado, también evidentemente con toda la interacción que hemos mantenido, yo creo que ya por muchos años con los asesores también de la Junta Nacional de Bomberos en cuanto de las consultas, las situaciones que se van dando. Así que es tanto lo que ya está comprometido dentro del plan, las facultades legales que tenemos, como además las relaciones que hemos mantenido con la Junta Nacional y sus asesores externos. Muchas gracias, Cristian. Tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Creo que la pregunta que hace el diputado señor Bobadilla es muy relevante. Antes que eso, decir que nos sentimos bastante tranquilos hoy día en esta sesión con la exposición de la comisión y también con la presencia de sus personeros porque efectivamente venimos trabajando hace muchos años. Nosotros en varias ocasiones expresamente le hemos agradecido su gestión porque ha sido muy diligente. En conjunto pudimos llevar el proyecto adelante, evidentemente que los diputados fueron los sostenedores de esto, pero tuvimos muchas reuniones de coordinación para ajustar los textos, para modificar los textos. En algún momento tuvimos diferencias de opinión, pero en general la labor que llevó en su momento la Superintendencia de Valores y lo que está haciendo ahora es muy relevante, nos deja muy tranquilos. A continuación, hay que decir que efectivamente hay que cuidar algunos aspectos que son muy relevantes. Una cosa que nosotros echamos de menos la semana pasada en la presentación de la Superintendencia de Bancos fue que quizás no se captó una cuestión que es bien simple, que era el mensaje que nosotros queríamos transmitir y que de alguna manera quizás no lo visualizaron en el tiempo así, a pesar de su evidencia, y es que hay valores que se encuentran, como se dijo la semana pasada, fuera de la contabilidad de las empresas, en cuentas de orden, ¿cierto? Valores en custodia, y dentro de esos valores en custodia pueden haber acciones que pueden pertenecer a personas que se encuentran en la hipótesis de la ley. Entonces, el asunto para nosotros sería, entre comillas, tan simple como decirle a las compañías, muéstrennos las cuentas de orden, veamos si hay acciones y veamos si dentro de esas acciones hay algunas que se encuentren en la hipótesis del 18 bis o del 18, y con eso aplicamos el procedimiento o lo descartamos. Ahora bien, lo que sí nos preocupa en el caso de la Comisión para el Mercado Financiero y que entendemos que así va a ser, es que el año pasado se informó que iban a realizar acciones de fiscalización específica. Como bien informó Cristian Álvarez, hubo 34 corredoras que informaron y dieron
entendemos nosotros, información que hacía descartar que se cumpliera la hipótesis de la ley. Pero cuando se hacen acciones de fiscalización específica, entendemos nosotros que a veces son muestras o son solo algunas compañías a las que se les pregunta y se les fiscaliza. Lo ideal para bomberos, no solo en el caso de las sociedades o las personas que están bajo la tutela de la Comisión para el Mercado Financiero, sino que también en el caso de la Superintendencia de Bancos, es que se pudiera hacer el análisis de todas. Claro, para ciertos aspectos uno puede decir los trabajos se hacen en base a muestras y a veces hay una limitación de personal, de recursos, de tiempo, etcétera. Pero dada la importancia de esta ley, dada la importancia de esta comisión y dada la importancia de la finalización del procedimiento, podemos estimar que una fiscalización, por ejemplo, para los bancos, que la Superintendencia de Bancos la semana pasada decía que eran 20, eventualmente revisar la información de 20 bancos no tome tanto tiempo. Quizás si lo hubieran hecho desde el día 1 al año pasado, hasta ahora hubieran llegado la semana pasada con la información de los 20 bancos y hubieran dicho no hay nada o sí hay algo. En el caso de la Comisión para el Mercado Financiero quizás el trabajo es mayor porque son muchas más las sociedades, pero lo que nosotros pedimos y esperamos es que a pesar de sus limitaciones, dada la voluntad que ha mostrado la Superintendencia de Valores, hoy en día la Comisión, en trabajar en esta ley, dado el espíritu y la letra de la ley, es que ojalá pudieran revisar a todas las compañías para que pudiera salir a la luz todo lo que pudiera salir a la luz y lo que no, nos quedáramos con el respaldo de que no existe. Y el tema de las cuentas de orden es muy importante porque a veces en las cuentas de orden se usan glosas por parte de las compañías, por auditoras, por contadores, que pueden clasificar mal. Entonces uno podría decir, son valores en custodia, el gran título, y más abajo tenemos acciones en custodia que son de terceros, pero que se detentan por esta persona que se está fiscalizando. Pero puede que no, puede que la glosa en que se escribe esa cuenta de orden sea errada o sea confusa. Y es ahí donde tiene que llegar la fiscalización, porque puede ser que la glosa tuviera que decir A y en realidad dice A2. Y cuando el fiscalizador lee y dice A2, no corresponde y resulta que puede que ahí sí esté la clasificación que corresponde. Por último, decir que en el mes de mayo se cumple el plazo de las publicaciones. En marzo se informa a la superintendencia, en mayo se hacen las publicaciones y a partir del día 1 de junio se tiene que estar rematando. Y eso también es muy relevante y nosotros agradecemos lo que ha manifestado la Comisión porque muchas veces las compañías en el artículo 18, que es muy parecido, que es antiguo, las compañías no rematan, no llevan adelante el procedimiento y como no hay una norma que los obligue salvo algún tipo de sanción o de instructivo, de oficio que les haga la comisión hoy en día, no lo hacen. En este caso es muy importante y agradecemos que haya venido de iniciativa de la propia comisión que digan que a partir del día de junio eso se va a controlar de manera intensa. ¿Por qué? Porque si es así, el remate se tiene que producir durante el mes de junio y dado el plazo del año que tienen las personas para reclamar si tienen título, entendemos que después de ese plazo Bomberos tendría que estar accediendo a los recursos. Así que globalmente vemos que la actitud de la Comisión para el Mercado Financiero, su actividad y su proactividad nos deja muy tranquilos y esperamos, sí, ojalá que puedan filtrar a esas ciento y tantas compañías para que el día de mañana podamos decir, estas las descartamos y estas tienen que entrar en el procedimiento. Eso es, señor presidente. Muchas gracias, señor Ríos. Palabras. Don José Miguel. Hagamos la completa. Sí. Felicitaciones a través suyo, presidente. Recordando que esa ley, ustedes empezaron tal como lo dijiste en enero. Y el espíritu de nosotros los legisladores fue precisamente que ustedes cumplieran este rol y lo están haciendo. Ya no están los 5 del directorio. ¿Por qué te lo digo? La Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, tal como lo expresaste tú, la semana pasada, los que estamos del primer minuto hasta el último minuto, esta cuestión no es entrar y salir y todo, o sea, aquí es donde se hacen las leyes. Ellos reconocieron que fueron esos 2 bancos los únicos que les contestaron. Lo otro, en el fondo, no les contestaron.
están pasando a llevar normas vitales dentro de lo que significa la institucionalidad del país. Entonces, yo la semana pasada, presidente, se lo dije, que debiéramos invitar al presidente de la Asociación de Bancos del país, que entre paréntesis, él va a venir encantado, ¿saben por qué? Y a través suyo, presidente, Joaquín Cortel, una de las cosas que nos planteó hoy día en Hacienda, y nos planteó la primera vez que estuvo el ministro actual de Hacienda, que es vital para el país que salga la reforma a los bancos, porque no estamos cumpliendo Basilea III. ¿Estamos? Nosotros lo sacamos en tiempo récord, aquí en la Cámara. Tuvimos todas las reuniones y ¿sabéis lo que tuvimos? No te correspondió a ti. Pero la Asociación de Bancos nos pidió que hubiera un profesional de ellos en todas las sesiones. Lo autorizamos. Ellos tuvieron toda la información. Se armó una mesa de trabajo dirigida por la Macarena Lobo. Invitamos, porque en Hacienda somos muy pluralistas, invitamos que la UDI y Renovación Nacional colocaran un abogado tributarista en esa mesa, y nosotros también. Y llegamos a un acuerdo en el 90% de las indicaciones. Y todas esas 90% de todo el proyecto de ley, que era macizo, a ti te consta, lo aprobamos en la Comisión de Hacienda, sacamos el primer trámite constitucional. Y te lo digo porque el otro día nos pidió el presidente de la Asociación de Bancos una reunión y nosotros accedimos al tiro que sí. Y seguramente va a ser la primera semana ahora de mayo. ¿Por qué no invitamos y le hacemos ver como presidente de la Asociación de Bancos que le vamos a sacar la ley de banco? Tú sabes que el único problema es el secreto bancario, allá. Y otra cosita más. Ese va a llegar a tercer trámite aquí, ante nosotros, la Comisión de Hacienda. Va a llegar a tercer trámite aquí a la sala. Hay que invitarlo, presidente. Usted, en uso de sus atribuciones como presidente, como la acaba de hacer ahora, para la próxima reunión a él. Diputado, él está invitado y va a concurrir con nosotros en la primera semana, la primera sesión de Pero mayo. ¿qué es lo que le vamos a plantear? Porque es bueno que lo sepan ustedes. Pues. Nosotros le vamos a plantear que ellos están obligados, que todos los bancos, los 20 bancos, tienen que contestarle. Ahí hay muchas acciones en las mismas condiciones que la Bolsa de Comercio de Santiago. Ustedes pueden ayudar mucho en eso, nada más. Muchas gracias, José Miguel. No habiendo más palabras, yo quisiera agradecer de sobremanera la presencia de la vicepresidenta de la Comisión del Mercado Financiero, Rosario Celedón Foster, agradecer también al jefe del área jurídica, José Antonio Gaspar, y al intendente de Supervisión del Mercado de Valores, Cristian Álvarez, por su participación, por su claridad, por la disposición a contestar las preguntas de cada uno de los parlamentarios, y no habiendo más temas que tratar, se levanta la sesión. Por supuesto, los vamos a invitar para el mes de julio, para ver cómo nos fue en el remate. Muchas gracias.